y a mí. Él subió al monte del Calvario, de allí fue crucificado. Una corona de espinas soportó y una lanza en su costado traspasó. Sus pies y manos soportaron los clavos. Toda la ira de Dios él cargó. Por ti mi Cristo vertió. Por ti mi Cristo rogó. Por ti él derramó su preciosa sangre. Por ti los cielos traspasó. Por ti a la diestra del Padre se sentó. Por ti el Santo Espíritu envió. Ahora nos espera junto al Padre para que le ganemos a Él. Pasó 3 días y mi Cristo resucitó, tal como dijo en su palabra. Él cumplió. Él despojó a principado y potestades. Al enemigo para siempre destruyó. Por ti mi Cristo rogó. Por ti
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Un anhelo llena mi corazón, un anhelo, Señor, por ti. Mi corazón no puede hallar sitio para descansar, separadamente amado Señor de ti. Si todos los dones que la naturaleza contiene fueran derramados en mi vida, aún allí habría un afligido vacío, solo llenado por tu vida. Trabaja en este corazón mío, la necesidad sumamente siento. Quita todas las cosas indignas de ti, Señor, en ti hecho bálsamo para sanar. Y con tu avivante poder del Espíritu, produce tu vida en mí. Somete los esfuerzos de mi carne y dame la victoria. O deja la nueva creación vivir, estar plenamente manifiesta, triunfar sobre el camino natural en cada difícil prueba. Prepárame para tu venida, Señor, y con tu fuego refíname hasta que mi vida diariamente exhiba las marcas de la gracia divina. Prepárame para tu venida, Señor, y con tu fuego refíname hasta que mi vida diariamente exhiba las marcas de la gracia divina. Bueno, damos gracias a Dios una vez más. Podemos estar juntos para estudiar su santa palabra, preparándonos para la venida del Señor. Todo lo que estamos haciendo no tiene otro objeto. La cuestión principal de todo es estar preparado para la venida del Señor. Y damos gracias al Señor que el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas y está realmente obrando por medio de la palabra de esta gracia, la palabra de realmente la palabra de Dios, que tiene poder, hermano, realmente para obrar en nosotros, aún en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo que el hombre siente inseguridad. La palabra nos da la seguridad que Dios está llevando a cabo su propósito. En medio de todo esto, Dios está llevando a cabo su propósito.
Y vamos a seguir compartiendo acerca de la oración de Ezequías. Estamos en el capítulo 37 de Isaías. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Habíamos visto primeramente cómo Él tiene una visión verdaderamente de Dios, de su majestad. Primeramente le empieza a ver como el Dios de los ejércitos, luego como aquel que mora entre los querubines, como aquel que en su gloria, en su majestad habita en medio de su pueblo. Así fue porque allí estaba la sangre sobre el propiciatorio. Si no hubiese estado la sangre allí, Dios no hubiese estado habitando con su pueblo. Pero vamos a ver, hoy vamos a ver, dice el verso 17, vamos a volver a leer, pero vamos a considerar del verso 18 en adelante. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Bueno, así vemos que en todo esto Ezequías hizo conforme a la palabra escrita. Vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Bueno, Salomón había dedicado este templo para Dios. Y dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces, Dios, para mostrar que él había aceptado de parte de Salomón esto, Dios le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Así vemos cómo Dios le había prometido realmente a Salomón que él iba a escuchar. Así que vemos que Ezequías hizo conforme. Habíamos visto que esta es la segunda vez que ya va a la casa de Jehová. Aunque sabemos que Dios, Salomón mismo dijo, que Dios no habita en templo hecho de mano, pero Dios había dicho así, en confirmación de que fue agradable lo que Salomón hizo. Así que vemos que Ezequías está actuando en fe. Es la base realmente para la contestación, para la respuesta de Dios, actuar conforme a su palabra. Y Dios dijo así. Dios dijo que si se iba humillado, iba a este lugar, él estaría escuchando, sus ojos estarían abiertos. Por eso vemos que las cartas él las pone allí y las abre delante de Jehová, porque Dios prometió que iba a mirar. Entonces ahí Ezequías va y abre la carta, lee, dice, lee Dios, lee, porque acá lo que dice: me mandaron a mí, dice la carta, pero en realidad te mandaron a ti, dice. Así va con fe, Ezequías va con esa fe.
Y así es la fe, hermano. La fe reclama siempre la promesa de Dios. No podemos reclamar lo que Dios no prometió, pero sí podemos reclamar lo que Dios prometió. Y debemos reclamar porque esa es parte de nuestra herencia. Es parte de lo que el Señor dejó para nosotros para que podamos disfrutar. Muchas veces no reclamamos, entonces tampoco disfrutamos de las victorias. Hasta donde el Señor prometió, hermano, podemos pedir. Hace unos años atrás había un programa, bueno, ya no sé si quizás siga estando, pero yo estoy hablando de allá del año 90. Había un programa donde le daban un tiempo y le daban un changuito de supermercado y usted podía entrar y podía cargar el chango y agarre lo que usted quiera. Todo lo que había disponible estaba a su alcance. Y entraba la gente y se apuraba y agarraba las cosas de valor. Y bueno, hermano, así es con lo que el Señor ha ganado para nosotros. Es de la misma manera. No podemos tomar si el Señor nos dio. Pero dice la palabra, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese es el límite. El límite de nuestra tarjeta, hermano, es muy elevado. Por eso dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, en el verso 23. Así Dios hace y Dios nos ha dado realmente muchas promesas, grandiosas promesas, dice el apóstol Pedro. Y todas ellas son de efectivo cumplimiento a través de Jesucristo, son para nosotros. Todo depende, hermano, de nuestra fe. Ezequías actuó en fe, actuó sobre lo que Dios prometió. Por eso vemos a un hombre actuando como la palabra dice. Cuando vemos a Ezequías, habló como tenía que hablar, actuó como tenía que actuar. Por eso la victoria es segura. Cuando nosotros hacemos conforme a la palabra, a veces el enemigo nos quiere poner duda. No haga así. No haga así, que siempre el enemigo va a tratar de que usted no tome su herencia. No vaya a pensar que el enemigo le va a decir, no, vaya y entre y pida. No. Le va a hacer ver su incapacidad, quizá le va a querer hacer sentir indigno. ¿Por qué si al hermano fulano le dio, quizá a mí el Señor no me quiera dar? Y eso es lo que el enemigo actúa. Y a veces nos comportamos como el hermano mayor del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió. Dame, le dijo, dame todo lo que me corresponde. Así bien cara dura el hijo pródigo. ¿Y qué hizo el padre? El padre le dio. El problema es que después fue y derrochó, pero no estuvo mal en pedir. El problema, hermano, es que nosotros a veces estamos, pero nunca pedimos. Nunca te he pedido, dice. Y el padre le dijo al hermano mayor, le dice, todo lo mío es tuyo, dice. ¿Por qué no pediste? Y así, hermano, así esa es la trampa del enemigo en este tiempo. Realmente cuenta lo que nosotros pedimos. Dice en Mateo capítulo 18 en el verso 19, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, pero debemos pedir. Si somos 2 o 3, mejor. Pedimos, ya nos ponemos de acuerdo en cuanto vamos a orar, hermano, en esta dirección. Y si pedimos, hermano, para que la obra de Dios se expanda, ¿cuánto más Dios va a escuchar? Pero Dios escucha, hermano, para cualquier necesidad. Dios dejó promesa. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, podemos leer. Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 12 en adelante.
Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así el Señor nos dejó las mismas promesas y nos dejó mejores promesas aún. Tenemos el nombre de Jesús para pedir. Todo lo que pidieres al Padre, dice, en mi nombre. Todo lo que necesitemos, hermano, está a nuestro alcance cuando pedimos en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te pido. Desde el más chiquito hasta el más grande ya tiene el nombre de Jesús a su alcance. Desde el creyente recién convertido, dice en el nombre de Jesús, y Dios ya escucha. Y el más grande ya con más confianza, con más madurez ya sabe también cómo pedir. Entonces también Dios le escucha en ese nombre. Nos ha dado ese nombre el Señor. Su nombre nos ha dado para pedir ante el Padre. Y muchas veces, hermanos, decimos otra vez, no aprovechamos. Siempre estamos mirando quizás nuestra capacidad, nuestra justicia, que no es suficiente, parece, para pedir. Pero necesitamos realmente hacer uso, porque eso ya ganó el Señor. Nosotros ya tenemos derecho como hijos de todas esas cosas. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Si permanecéis en mí, si permanecemos realmente ligados a Él, la vid verdadera, encontramos a Israel, que era la viña. Israel es la viña. Pero encontramos dentro de esa viña a una vid. Esa vid verdadera. De esa vid el Señor formó la iglesia. Y nosotros permanecemos en Él. Y su palabra también permanece en abundancia en nuestro corazón. Entonces, de esa palabra que permanece en nosotros, sobre esa palabra, sobre la base de la palabra, pedimos. Pedid todo lo que queréis, dice. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Así prometió, así prometió. Y tenemos que realmente confiar, porque el Señor es fiel. Nosotros prometemos y a veces cumplimos y a veces no cumplimos. Pero el Señor es fiel. Podemos reclamar con confianza. Así como vemos que hizo este rey. Y dice el verso 18, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Y así vemos cómo actúa la verdadera fe. Este hombre aquí se levanta en fe. Y dice, ciertamente es verdad lo que dice la carta, Dios le dice. Parece estar conversando en la misma presencia de Dios. Dice, es verdad, dice. Porque realmente la fe no niega la circunstancia. La fe, la verdadera fe, no niega la circunstancia. Algunos hermanos quieren negar la circunstancia. Y parece que enseña a negar la circunstancia al creyente. Pero la verdadera fe no niega la circunstancia. No niega la circunstancia, pero a la vez cuenta con el recurso de Dios. Debemos contar con Dios. No podemos negar la realidad por un lado. Pero por otro lado no debemos fijar nuestra atención en esa realidad. Debemos mirar al Señor. Porque por un lado era verdad. Asiria había ido con paso firme y habían destruido todas las tierras y a sus comarcas, a sus reyes. Ellos habían humillado rey tras rey. Y según relata la historia, el rey de Asiria había hecho una fila de reyes, de todos los reyes conquistados, y los llevaba rumbo a su tierra. Todos humillados, todos humillados. Y dice en el verso 19, y entregaron, dice, los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre,
madera y piedra, por eso los destruyeron. Bueno, por eso vemos cómo Ezequías ve, cómo ve la situación. Estos dioses habían sido incapaces de salvar a las demás naciones, porque no eran dioses. Así dice Ezequías, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre. Y así el hombre pone su confianza en la idolatría. Pero ni los ídolos se pudieron salvar, porque no eran verdadero Dios. El hombre con su idolatría suplanta al verdadero Dios. Pero tanto el hombre y su ídolo fueron destruidos. Y dice el verso 20, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Esta iba a ser la oportunidad. Todos los reinos de la tierra, bueno, habían estado atentos al avance del rey de Asiria, de Sennacherib. Y habían visto cómo Asiria había conquistado todo. Pero ellos iban a ver también que Asiria no iba a poder con Jerusalén. Porque Jerusalén era la nación, era parte del pueblo escogido de Dios. Y allí estaba morando todavía su Dios. Y dice, para que conozcan que tú eres Jehová. Así con esta victoria, todas las naciones que temían de Asiria, que habían escuchado de Asiria, iban a conocer el poder de Jehová. Ellos iban a conocer cómo Dios era más poderoso que cualquier rey, así como cuando Dios juzgó a la potencia que era Egipto. Así Dios hace muchas veces para que el hombre reconozca el verdadero poder del único Dios vivo y verdadero. Y dice el verso 20, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Bueno, hasta aquí llega la oración de Ezequías. Una oración corta, pero realmente una oración de fe, con mucha enseñanza. Y vemos que no se tarda la respuesta. Encontramos que viene la gloriosa respuesta de nuestro Dios. Y vemos que la oración es bastante corta, comparada con lo largo de la respuesta. Pues la respuesta va a durar el resto de este capítulo. Y vemos que si Ezequías no hubiese pedido, no hubiese tenido respuesta. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese orado Ezequías? No hubiese venido tampoco la respuesta. Hermano, Dios se complace en contestar nuestras oraciones. Y muchas veces hay un tiempo para la respuesta, pero si no pedimos, ¿cómo vamos a tener respuesta? Nuestro privilegio, hermano, es poder orar. Nuestro privilegio es poder ir al Señor y contarle y pedirle lo que necesitamos. Hermano, ¿no? Qué privilegio que tenemos de poder entrar en oración a la presencia del Señor. Y aquí vemos que Dios contesta la oración. Él se goza, hermano, de contestarnos. Y dice Dios, acerca de lo que me rogaste. Así empieza la oración. Acerca de lo que me pediste. Se había humillado Ezequías. Pero qué hermoso, hermano. Qué hermoso cuando Dios contesta. ¿Cuántas oraciones hemos visto contestadas? Que quizás habíamos ya esperado un buen tiempo. Y de repente Dios contestó, quizás después de algunos años, nuestra oración. ¡Qué gozo, hermano! Porque vemos que Dios nos escucha. Su oído también está atento. Es seguro, hermano, que si oramos, Dios va a contestar. Es seguro, hermano, que si oramos, Dios va a dar respuesta. Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso
17. Note este verso tan cortito. Dice, orad sin cesar. Aprovechemos este recurso que tenemos como hijos de Dios. Dios nos enseña a orar, porque ninguna oración, hermano, va de balde. Sale así y parece que no llega al techo, dice algún hermano. Bueno, la oración religiosa Dios no puede escuchar, la oración del fariseo. Pero nosotros podemos hacer como hizo Ezequías. Podemos entrar en oración por fe. No por fe en nuestro mérito, no por fe en lo que nosotros hicimos, sino llevando nuestra necesidad al Señor. Y a eso realmente Dios demasiado le agrada. Por eso la palabra nos enseña así, dice orar sin cesar. Y así también enseñó el Señor Jesucristo. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, en el verso 1. Podemos estar caminando y estar en comunión con Dios. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre, en todo momento. Nuestra actitud puede ser de oración. Podemos estar alabando al Señor. Podemos estar realmente en plena comunión con el Señor. Esa vida, hermano, es una vida victoriosa. Y así vemos cómo realmente Dios le contesta. Dice la palabra: así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Sión. ¡Qué manera de hablar! Tan asustado que estaba Israel. Realmente veíamos a Israel atemorizado. Pero ¿cómo cambia la situación cuando Dios empieza a orar? Porque vemos que la mirada de Dios es muy diferente a la del pueblo. Ellos se veían débiles y veían al enemigo fuerte. Y vemos que realmente Dios le mira de otra forma a este pueblo en este momento. En este momento vemos que Dios le ve a Israel como una virgen. Una virgen. Y esto expresa, hermano, el amor de Dios a esta nación. Porque le ve como una doncella, como a una joven, como le vio cuando él se enamoró de esta nación. Yo te vi, dice. Así le dijo, y fuiste mía. Dios amó a esta nación. Dios amó realmente a su amigo Abraham, porque vio un hombre de fe. Y Dios ama, hermano, ama la fe. Ama realmente al hombre de fe. Ama la manifestación de la fe. Y en este momento Dios está mirándole con otros ojos a esta nación, porque está mirando la fe de Ezequías. En otro momento Dios no vio así a esta nación, pero en este momento está viendo fe. Y esta nación, dice Dios, es una virgen, es una joven tierna, una doncella delicada, débil, que este rey quería venir y tomar lo que le pertenecía a Dios. Sin embargo, dice Dios, dice la palabra, la virgen hija de Sión te menosprecia. La débil hija de Sión te menosprecia y te escarnece. Y detrás de ti mueve su cabeza la hija de Sión. Así está mostrando, hermano, que Dios estaba con Israel. Ella se iba a parar firme, esta virgen se iba a parar firme delante del rey de Asiria. Y así es cuando nosotros nos sujetamos, hermano, a Dios, cuando dependemos de Dios, cuando Dios toma el control. Hermano, podemos, por más débiles que seamos, somos fuertes contra cualquier acechanza del enemigo. Por más débiles que seamos, por más débiles que nos vean. Y por ahí dice, de tan débiles que nos ven, va a cualquier zorrita que ellos no cazan, porque seguramente hay alguna zorra, lo que ellos edifiquen va a tirar por ahí.
Sin embargo, la palabra nos enseña. Dicen en Santiago capítulo 4, en el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Eso es lo que hizo Ezequías. Estaba ahí sometido, dependiente, tan dependiente de Dios. Estaba actuando conforme a lo que la palabra de Dios decía. Entonces, ahora es tiempo. Dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. El hecho de someternos, hermano, nos da fuerza. Pero no una fuerza natural. Quizá ya hemos perdido. Ellos mismos se habían visto como una mujer de parto que no tiene fuerza para parir. Pero Dios le dice no, Dios le ve como una virgen. Y esta mirada, hermano, es la que Dios ve en cada uno de nosotros. Así Dios nos ve. ¿Por qué le llama una virgen, una mujer delicada, como resaltando su pureza? Porque también así Dios nos ve, hermano, a nosotros cuando actuamos en dependencia de Él. Dios empieza a vernos realmente. Dios empieza a mostrarnos y empieza también un poco a descubrir lo que nosotros verdaderamente somos. Nos está mirando en la nueva creación. Nos empieza a ver y empieza a resaltar. Dios en todo momento nos ve en la nueva vida, pero el problema es que nosotros no nos vemos así. Por eso, ¿qué manera de hablar? Empieza a resaltar. Nosotros hemos sido creados según Dios en la pureza y santidad de una vida nueva. Somos creados según Dios en la pureza y santidad de la verdad. Así dice la palabra. Y entonces allí en esa manera, entendiendo eso, nosotros podemos confiar en Dios. ¿Qué confianza le da Dios, hermano, a Israel? Le dice, usted es una virgen. Le da esa confianza. Y ellos también creen. Y así realmente nosotros podemos actuar frente a una situación. Quizá venimos, hermano, en derrota. Quizá usted viene en derrota. El enemigo ha ganado ventaja. Bueno, hermano, humíllese delante del Señor. Y usted va a estar en ventaja luego contra la acechanza del enemigo. Porque es difícil, hermano, si usted viene en desobediencia, tomar ese lugar que Dios le dio. No le digo que usted no tiene ese lugar, usted tiene. Pero cuando el creyente depende del Señor, empieza a verse realmente como Dios le ve. Es una virgen. Necesita crecer, necesita muchas cosas, pero tiene una nueva vida, es una nueva creación. Entonces ahí se para de otra manera frente al enemigo. Se para de otra manera, porque sabe que Dios le está protegiendo. Ve la situación de otro punto el creyente. Pero necesita, hermano, necesitamos en esos momentos depender del Señor. Dios mismo nos va a dar la confianza para reprender luego a Satanás, para hacerle frente al enemigo, pero primero dice, someteos a Dios. A Dios le agrada, hermano, que nosotros nos podamos realmente apoyar en Él. Pero si nosotros estamos mirando nuestras faltas, estamos mirando nuestra indignidad, ¿cómo vamos a hacer para poder realmente hacer frente al enemigo? Vamos a tener más duda que fuerza. En el Salmo 130, hay un verso tan precioso. Salmo 130 dice en el verso 3: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Note qué manera de hablar. Jehová, si mirares los pecados. En este momento Israel no era menos pecador que antes, pero Dios le está mirando a través de sus ojos. Y así también nosotros, hermanos, necesitamos esa fe. Y la palabra nos muestra realmente que somos una nueva creación.
Si usted entra mirando su debilidad delante de Dios, solamente mirando su fracaso, bueno, jamás va a poder mantenerse en pie. Pero si usted entra, hermano, realmente humillado delante del Señor, en fe, ¿qué Dios no va a hacer? ¿Cómo Él no va a responder? Este era el Israel de Dios. Y Él ve más allá de nuestras faltas. Él ve a través de Cristo. Pero para eso también necesitamos creer. Necesitamos muchas veces, si hemos fracasado, si hemos hecho mal, reconocer delante del Señor. Entonces así el Señor puede pararse por nosotros. Bueno, verso 23. Vemos que Dios está parado realmente por su pueblo. Y le dice, ¿a quién vituperaste? ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Bueno, en la palabra hay 4 o 5 versos donde se habla del Santo de Israel. Una expresión realmente utilizada en muy pocas oportunidades. Pero conocemos esta expresión, el Santo de Israel. Dios nos ha santificado para Él. Pero Él estaba santificado, estaba apartado, consagrado para su pueblo. Así Él se muestra. Dios estaba del lado de Israel. Dios estaba del lado de su pueblo. Aunque Sennacherib decía, no, si Dios está de mi lado. Pero aquí Él deja en claro realmente, porque había hablado muchas cosas este rey. Este rey por boca de su general, por boca de Rabsacés. Sennacherib estaba luchando contra Dios. Y bueno, por supuesto, no hay esperanza. No hay esperanza para esta nación. ¿Quién va a vencer a Dios? Y así que todo el temor que este general intentó poner sobre Israel, ahora está yendo sobre él. Porque la nación entendía lo que era luchar contra Dios. Y dice el verso 24, por manos de tus siervos has vituperado al Señor, y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes. A las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas con las pisadas de mis pies. Secaré todos los ríos de Egipto. Bueno, así vemos cómo este rey habla de sí mismo. Y como hemos dicho, este rey intentó, hablando de esta manera, opacar el corazón de Israel. Y vemos que realmente fue un hombre muy orgulloso. Y dice, yo voy a hacer así, y voy a hacer así, voy a subir, dice, voy a ir con mis carros, dice. Y él habla con tanta seguridad. Él está hablando como si fuese Dios. Él está hablando como si fuese Dios. Pero lo peor de todo es que está hablando como si fuese Dios contra Dios. Porque ahora vemos realmente cómo era la cosa. Y él se gloriaba a sí mismo de sus carros y de toda la capacidad y de todo lo que había hecho. Y esto nos hace recordar, porque él dice que va a hacer tantas cosas, nos hace recordar al primer orgulloso. En Isaías capítulo 14, en el verso 13, lo encontramos. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, el primer orgulloso es Satanás. Y vemos que este hombre realmente estaba lleno de su influencia. Su corazón
estaba lleno de jactancias. Pero vemos que realmente iba a sufrir e iba a pasar por lo mismo que pasó Satanás. Él iba a marchar por el mismo camino. Dice en Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, en el verso 18. Proverbios capítulo 16, en el verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento, seguro. Si alguien se enorgullece, es seguro que luego, porque están unidas, la arrogancia con la caída, seguro que va a venir la caída. Por eso la palabra nos enseña realmente a rechazar el orgullo del viejo hombre. En Santiago capítulo 4, dice en el verso 6. Santiago capítulo 4 dice en el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Este hombre realmente estaba lleno de soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. El altivo realmente se pone en alto. Así fue realmente la manera de Satanás. Él siempre está más alto. Y parece que está fuera del alcance de todos. El que cree que realmente es mejor que los demás. Y llega a nublarse tanto su visión que también llega a pensar que está más alto que Dios. Y hace un Dios de sí mismo. Así una persona que es muy orgullosa, piensa que incluso está fuera del alcance de Dios, porque realmente su visión misma llega a nublarse. Entonces empieza a buscar su propia gloria. Y esto es algo, hermano, que le ocurrió a este hombre, porque realmente vamos a seguir mirando que este fue un instrumento de Dios. Asiria fue instrumento de Dios. Pero ¿cuándo cayó? Cuando él quiso hacer más de lo que Dios le había mandado. Él se tenía que haber quedado como un instrumento de Dios. Pero él quiso hacer conforme su voluntad y ya cruzar el límite de la voluntad de Dios. Él estaba marcándose ya a sí mismo como Dios. Y esto también la palabra nos enseña. No debemos nosotros, hermano, cruzar ese límite. Nosotros somos siervos de Dios. Pero muchas veces vemos que los hombres tratan de gloriarse en los siervos de Dios también. Y eso trae orgullo en los instrumentos. Y muchas veces pasa que caemos en la condenación del diablo. Por eso Pablo dice, no un neófito, para que no se enorgullezca y caiga, dice, en la condenación del diablo. En 1 Corintios capítulo 3, dice en el verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. No debemos gloriarnos en ningún instrumento. Muchas veces nosotros, gloriándonos en los instrumentos, somos también la causa de la caída. Cuando el Señor utiliza un instrumento, realmente, y quizá le utiliza para su gloria, realmente la vieja creación está en ese instrumento. ¿Qué instrumento utiliza Dios que no tenga carne? Entonces nosotros, con esto no le digo que vaya y le desanime, pero debemos poner las cosas en su justa medida. Para no cometer realmente lo que llegó a hacer este hombre. Porque tarde o temprano, si nosotros gloriamos mucho a un instrumento, se va a jactar. Y si se jacta, va a caer. Porque la palabra dice, eso no es porque nosotros queremos, no es porque nosotros buscamos, sino como Jesús le dijo a Pedro, escrito está. Antes de
la caída está la altivez. Dice en Proverbios capítulo 16, en el verso 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Note que para Dios es abominación. Y usa esta palabra, que es una palabra extrema, es intensa, para describir el asco y el desprecio de Dios por la altivez. Y el orgullo trae esto, hermano. Trae lo que él mismo, el altivo que desprecia a los demás, trae ese desprecio sobre él. Esa actitud a veces que es pretenciosa, la actitud arrogante, esa actitud, ese pensamiento superior, esa actitud que nos hace ser muchas veces egoísta. Parece que no queremos dar cuenta a nadie, solamente nosotros somos nuestro Dios, damos cuenta a nosotros mismos. Por eso tenemos, hermano, la advertencia de la palabra de Dios para evitar la caída dura. Porque detrás viene la caída. Ninguno de nosotros, hermano, ni hay viejo, ni hay nuevo que estamos exentos de esto. Dios nos advierte de esto, porque después viene la caída. Viene la caída. Necesitamos permanecer humildes delante del Señor. Dios sabe cómo humillarnos, hermano. Y si somos humillados, damos gracias al Señor. Cuando nosotros ya entendemos la manera de Dios, empezamos a reconocer, hermano, que necesitamos más y más humillación. Necesitamos humillación, hermano. Más humillación. ¿Para qué? Para poder realmente un día ser exaltado con el Señor. Encontramos a uno que se despojó a sí mismo. Se despojó y fue humillado hasta lo sumo. Ese es nuestro ejemplo. Y tenemos que dejar que muchas veces nos pisen. Hay que dejar para que realmente nosotros podamos un día ser exaltados con el Señor. Esa es nuestra parte. Vemos que estos hombres realmente habían humillado a Israel hablando y dijeron y así. Pero Ezequías dijo, no le respondan nada, no digan nada. Porque él realmente ya estaba viendo que Dios iba a actuar. Y así realmente, hermano. Este hombre habla muy grande, dice cosas muy grandes. ¿Qué puede decir Ezequías a todo esto? ¿Qué puede decir Ezequías a todo esto? Bueno, él se gloría en su Dios. La Virgen te menosprecia. Se gloría, pero ya no se pueden gloriar. Se glorían en Dios. Y Dios, cuando está de parte de nosotros, hermano, también podemos hacer así. Nos gloriamos en el Señor. Decimos, sí que voy a poder. Quizá por más débiles que nos sentamos, nos sentimos débiles. Bueno, todo lo podemos en Cristo. Ya empezamos a tomar la fuerza del Señor. Y allí el enemigo tiembla, hermano, cuando un creyente se levanta en fe. Y dice el verso 26, ¿no has oído decir desde tiempos antiguos? Yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Bueno, este rey hablaba, voy a hacer así con mi pie, dice, voy a secar los ríos, dice. Tenía grande el pie. Sin embargo, Dios le aclara en este verso y dice, ¿no has escuchado? ¿No lo oíste? Yo lo hice, dice Dios. Esto estaba en mi plan. Tú, Asiria, tú, Sennacherib, solo eres mi instrumento y encima un instrumento orgulloso. Aún actuaste en todo momento con mi permiso y hasta aquí llegaste con mi permiso, Dios le dice. Pero Dios ahora iba a empezar a cambiar la situación. El hombre piensa en su orgullo, se nubla su vista, se confunde y piensa que lo que hace es por su gran poder, por su inteligencia, por su capacidad o por su conocimiento. Pero todo lo que Dios permite que el hombre haga, realmente es por su soberanía. En su soberanía Dios maneja todos los asuntos.
Y el hombre se olvida muy fácilmente de esto. Esto es el problema del hombre. Dice en el verso 27, sus moradores fueron de corto poder. Dios le está diciendo por qué él ganó las victorias contra las demás naciones. Porque sus moradores, dice, fueron de corto poder. Fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Ellos habían ganado las victorias con mucha rapidez y gran facilidad, porque Dios había puesto cobardía en las naciones que Asiria había enfrentado y había conquistado. Y esto ellos se habían olvidado, pero Dios le hace acordar, Dios le cuenta, tengan en cuenta, dice. Verso 28, he conocido tu condición, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí. Dios ahora le habla a ellos. Dios había usado a Asiria como un instrumento para juzgar a naciones que Dios realmente tenía que juzgar por sus pecados. Por sus pecados Dios juzgó incluso a su pueblo. Pero ahora dice Dios, yo también los conozco a ustedes. Dios ya les había examinado también para juzgar a Asiria, para darle su parte, su salario también a ellos. Ahora llega el turno de Asiria, como Dios le habla. Porque contra mí te airaste, dice el verso 29, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y así realmente era la costumbre de Asiria, someter a los reyes conquistados, y justamente le hacía volver todo el camino. Y habíamos visto que como un pez, como que pone un gancho en la nariz. Pero también esta era la costumbre de Asiria. Le ponía una argolla en la nariz a los reyes y lo llevaba así. Él iba en su caballo y toda la hilera de reyes atado de una cuerda de la nariz de la mano del rey Sennacherib. Y lo llevaba por su camino otra vez. Pero Dios dice ahora, dice, porque contra mí te airaste, contra el verdadero rey, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues, ahora dice, mi garfio en tu nariz. El garfio de Asiria, del rey de Asiria, era muy temido, pero ahora Dios tenía su garfio, y ese iba a poner en su nariz, y iba a ponerle freno en sus labios. Así como que había atrapado a una fiera que parece que no se puede controlar, indomable, pero Dios sabe cómo hacer. Y te haré volver, dice, por el camino por donde viniste. Eso es lo que Dios iba a hacer. Asiria iba a tener que retroceder e irse a su misma nación y dejar de conquistar. Y esto iba a ser una gran humillación y se iba a saber por todas las naciones. Y así como él llevaba a los reyes humillados, él iba a volver humillado por el camino. Y dice, y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Bueno, este año dice, van a comer lo que nace, lo que ellos habían sembrado. Esto le está diciendo ya a Israel, a Judá, al reino del sur. Ellos habían sembrado y cuando vino la invasión de Asiria, ese año ellos no pudieron sembrar para luego cosechar otra vez. Pero la señal que Dios le iba a dar, dice, y en el año segundo comeréis lo que nace de suyo, y en el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis de su fruto. Bueno, ese año, por causa de la invasión, ellos no pudieron sembrar. Así que el año siguiente iban a comer de lo que la tierra misma iba a producir, por sí sola iba a producir. Esto iba a ser un milagro, porque ellos iban a comer del fruto de la tierra de Canaán. Y así, hermano, cuando estamos en Canaán y cuando Dios, estamos ahí en comunión con Dios. Y esto también, no vamos a detenernos, pero es un tipo del milenio.
Luego de la gran derrota del anticristo, va a comenzar el día donde la tierra producirá por sí misma. Verso 31, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo, y dará fruto arriba. Acá vemos que Dios habla del remanente. Hasta ahora, el rey de Asiria había destruido 10 tribus de Israel. Solamente faltaban Judá y Benjamín. Faltaban solamente Judá y Benjamín. Y si llegaba a destruir a Jerusalén, bueno, Israel hubiese sido destruida por completo. Pero la ciudad de Jerusalén sería el remanente, sería lo que queda. Hermano, aún hay israelitas en este tiempo porque Dios salvó a esta ciudad. ¿Por qué hay judíos hasta este tiempo? Porque, bueno, Sennacherib no pudo conquistar Jerusalén. Pero vemos qué promesa le hace Dios. Dice, lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, dice, volverá a echar raíz abajo. Note que Jerusalén volvió a reconstruirse y llegó a ser una gran nación. Llegó otra vez a reconstruirse. Luego de este rey vino Manasés, pero más adelante viene Josías, que también hizo muchas reformas. Israel volvió a construir Jerusalén, pero dice la palabra, volverá a echar raíz abajo. Así fue con la Jerusalén de aquí, terrenal. Pero también prometió y dice, y dará fruto arriba. Si Israel hubiese sido destruida por completo, el Cristo no hubiese nacido. El Señor Jesucristo no hubiese venido a morir en la cruz. Y no hubiese habido redención. Es por causa, hermano, de que el Señor vino, que también esta Jerusalén llegó a ser realmente el inicio de otra Jerusalén. Como dice en Gálatas capítulo 4, en el verso 26, dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, aquí Dios ya estaba mirando a la Jerusalén de arriba. Fue por esta victoria, hermano, que Dios no solamente tiene firme a la Jerusalén terrenal, hoy está allí, está hollada por los gentiles, pero está. Pero hay una ciudad que nunca va a ser hollada, de la cual se formó también de este remanente. Y dice, lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo. Y dice, y dará fruto arriba. Ahí vemos realmente a la Jerusalén celestial. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios hará todo por su celo de su gloria, por celo de su nombre. El celo santo de Dios. Y dice el verso 33, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. Dos cosas son mencionadas aquí, y usted puede marcar. El celo de Jehová, el santo celo, y dice por amor de mí mismo. Dios defenderá Jerusalén eternamente por su propia gloria. Y dice también, y por amor a David, mi siervo. Hace 300 años que David ya había muerto. Pero Dios le había prometido que no iba a faltar quien se siente en su trono. Y así Dios es el que cumple sus promesas. Si Él hizo promesa, hermano, muchas veces Él ratificó. Note que aquí vuelve a acordarse de lo que le prometió a David. Y si Dios, hermano, nos ha guardado a nosotros, también es por su santo celo, es por amor de sí mismo.
pero también es por amor a su Hijo. Él nos guarda. Ese es el celo de Dios. El celo por su propósito, que a veces nosotros decimos, bueno, ¿para qué voy a conocer tanto la palabra? Para poder reclamar, para poder tener seguridad, para conocer el gran amor de Dios hacia nuestras vidas, hacia la vida de Cristo que está en nosotros. ¡Qué hermoso! Y dice el verso 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Muchos años después iba allí a ir a predicar un profeta. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Bueno, esto ocurrió, la muerte de este rey ocurrió 20 años después. Y bueno, hay mucha enseñanza aquí. Pero en todo esto vemos que la palabra de Dios se cumplió. Dios defendió con un solo ángel. Este ángel es tipo del Señor Jesucristo. Así también el Señor se va a levantar como un mensajero que trae el cumplimiento de la palabra en los últimos días y va a defender a su pueblo. Y por último vamos a leer en Oseas capítulo 1 en el versículo 7. Por boca del profeta Oseas, Dios ya había predicho. Oseas estaba en el reino del norte antes de su destrucción. Y dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré por Jehová su Dios. Por Jehová su Dios, por su celo santo. Y no lo salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Así vemos cómo la palabra se cumplió. Bueno, hasta aquí la palabra. Hemos pasado unos minutitos de nuestra hora. Vamos a escuchar una alabanza y luego damos por finalizado nuestro estudio. Que el Señor le bendiga ricamente. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad.
hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor.